Vamos a empezar con lo que tenemos captado esta semana en la información que la gente nos da, ¿sí? En la conciencia colectiva nacional. Empezamos con la primera filmina. Miren, una de las cuestiones fundamentales en el ámbito político, poco comprendida, sin embargo, porque normalmente nos vamos a la lucha política con todas nuestras fantasías, es saber qué está la gente pensando, porque muchas de las explicaciones a las variaciones que tenemos, que observamos en los indicadores ya directamente relacionados con la correlación de fuerzas, pues es precisamente lo que la gente está pensando. Este tipo de cosas normalmente no las hacen los encuestadores y menos los que hacen encuestas automatizadas, porque son preguntas abiertas, entonces el encuestador debe escuchar a la gente, escribir lo que le dicen y luego hacer un trabajo de clasificación, organización de las preguntas. Es un trabajo laborioso, pero vale la pena hacerlo. Y en este caso, si ustedes observan, en color de fondo oscuro, más oscuro que los demás, está solamente la pandemia del coronavirus. Esto quiere decir que el gran tema, la gran preocupación de la gente, en lo que está pensando la gente, las angustias de la gente tienen que ver en este momento con la pandemia. A veces he dicho que el tema de la pandemia es un poco parecido a la Plaza México, o sea, es el tema que da y quita. Hemos observado durante estos meses cómo políticos encumbrados han sucumbido por problemas relacionados con este tema y también otros que estaban prácticamente muertos han revivido porque la gente les ha apreciado lo que han hecho en este asunto. En el siguiente plano, en segundo lugar, pero muy lejos, tenemos a la vacuna para la pandemia, el asesinato del exgobernador de Jalisco y el tema de la inseguridad. Y luego ya en un tercer plano, ya con valores muy, muy pequeñitos, los asesinatos, el nombramiento de la nueva secretaria de Educación Pública, las inundaciones, el semáforo rojo de COVID y que atacan al presidente por no usar cubrebocas. Vemos la siguiente. Como pueden ustedes observar, este es un monitoreo y el último punto, que es el que importa para efectos de saber cómo estamos en este momento, nos indica una clarísima alerta negativa. Es una alerta negativa cuando se rebasa el límite superior, que en este caso es 25.4. Entonces, ustedes observan cómo se va muy por encima del límite de control superior. Quiere decir que es una alerta negativa muy fuerte. Vemos la siguiente. Sócrates Rizo, bienvenido. ¿Cómo estás, Lindas? Bueno. Preséntate, Sócrates. Vamos a presumirte. Aquí nada más, que no sé cómo. Ya. Ahí estás. Apenas levantándome, así que voy a hacer a un lado el video. Muy bien, Sócrates. Nos almidona la camisa que estés con nosotros. Un exgobernador, sí, una persona con gran trayectoria, de los pocos exgobernadores en Nuevo León, que cuando está uno con él en algún lugar público ve cómo se le acerca a la gente para tomarse una fotografía y saludarlo. Un honor que estés con nosotros, Sócrates. No, y me da mucho gusto. Y fíjate, cuando saludo a la gente, muchas veces de lo que se acuerdan no son de las grandes obras. Ajá. Se acuerda cuando le mandé una carta por el fallecimiento de su pariente, ¿verdad? Cuando le firmé el título profesional. Esos pequeños, grandes detalles que muchas veces se le olvidan a los políticos. Fíjate, te voy abonando en esa cuenta. Una de las variables que estamos registrando nosotros cuando estamos trabajando para alguna administración pública y la estamos midiendo porque detectamos que es de las que tienen más influencia en la evaluación del gobernante, es la amabilidad con la cual son tratados cuando acuden a una oficina pública. Ándale. ¿Sí? Entonces, si la gente va, le resuelvas o no le resuelvas el problema, ¿sí? Pero si siente que se te trató de manera amable, entonces eso repercute de manera directa y no cuesta. Es un trabajo de, vamos, sí cuesta. Tienes toda la razón. Yo solo agregaría que la gente sabe percibir cuando estás fingiendo. Por supuesto. ¿Verdad? Tiene que ser auténtico y eso la gente lo distingue muy bien. Así es, así es. Excelente. Empatía, bueno, empatía social. Así es. Esa palabra creo que
Es neoliberal, Sócrates. Sí. Bueno, seguimos con la presentación. Adelante. Gusto en saludarlos a todos. Aquí estoy. Sí, igualmente, bienvenido. Adelante con la presentación. Bueno, estábamos comentando cómo la inseguridad, pues, registró en esta semana, muy probablemente esté asociado esto, por supuesto, a que el tema del lamentable asesinato de Aristóteles Sandoval, pues, fue de gran impacto. ¿Sí? Esta es una cuestión de percepciones. Muchas veces las percepciones se ajustan de manera cabal con las realidades, pero muchas veces no. Vemos la siguiente. En la tabla de el principal problema del país está la inseguridad empatada con el tema del coronavirus. Son los dos grandes temas nacionales. Y en un segundo lugar aparecen con valores pues, sensiblemente inferiores la falta de empleo, la economía, la corrupción, la delincuencia, el mal gobierno y que la gente no hace caso de no salir de casa. ¿Sí? Vemos la siguiente. La aprobación al presidente. Vean ustedes cómo es un valor estable, ¿sí? Está exactamente en la línea central, en el indicador este de la aprobación. Se puede visualizar de ese modo, ¿sí? Se puede visualizar también como que se frena una tendencia que se estaba formando al alza, ¿sí? Primero se refrenó y ahora ya se revierte. Vemos la siguiente. En el caso de la desaprobación, sí se nota un brinco, ¿sí? No llega a la advertencia negativa, pero sí es clara, pues, cómo esa tendencia que teníamos también a la baja se revierte, pero de manera más fuerte, ¿sí? Vemos la siguiente. Ahora bien, nosotros preguntamos siempre, y es obligado preguntar por la aprobación, porque es lo que tiene que ver con la legitimidad de acuerdo a la idea de ejercicio en el poder. Pero es más precisa como estadística la calificación. A un mismo tamaño de muestra, tiene mucho más poder para detectar alguna situación de cambio, la calificación, que la aprobación. Y aquí lo que tenemos es una alerta negativa. Y en la siguiente vemos cómo se refleja esto en los porcentajes. Vemos la siguiente de calificaciones bajas. En este caso tenemos una alerta negativa. ¿Sí? Brinca este porcentaje y podemos ver en esta gráfica, en el cuadrito rojo, cuáles son los sectores sociales que están dándole calificaciones bajas al presidente. Y son los que tienen más de 15 años de estudios, los de la generación X, ¿sí? Que son los que tienen entre 39 y 50 años, quienes tienen hasta licenciatura, los que trabajan fuera de casa, quienes sí tienen internet, quienes desaprueban la labor del presidente y los que tienen ingresos entre 20 y 50 mil pesos. Esa es la gente que está calificando bajo al presidente. Y en contrapartida, los que no se distinguieron por eso, los que están siendo todavía muy afines al presidente, son quienes no son ni solteros ni casados, los que tienen de 0 a 6 años de estudios, quienes no tienen ningún grado de estudios, los jubilados, quienes no tienen internet y quienes aprueban la labor del presidente. Son dos grupos, pues, que de manera muy regular se han manifestado, unos en favor y otros en contra del presidente López Obrador. Vemos la siguiente. En el caso de las calificaciones altas, que es un valor que normalmente cuando hay estabilidad coincide con la aprobación, tenemos una advertencia negativa. Es ese último punto. En el análisis de esto, lo importante fundamentalmente es el último punto. Y vemos aquí también que los que están castigando al presidente, los que se descuelgan, son de nuevo la generación X de 39 a 50 años, quienes tienen hasta licenciatura una vez más, quienes trabajan fuera de casa una vez más, quienes sí tienen internet una vez más y quienes desaprueban al presidente. Y en contrapartida están los de 68 años y más, la generación silenciosa, que ahora anda muy ruidosa porque los viejitos andan muy activos, ¿sí? Los que no son ni solteros ni casados, de 0 a 6 años de estudios, quienes no tienen ningún grado de estudios, quienes no tienen internet, quienes aprueban la labor del presidente y quienes se sienten más identificados con Morena, ¿sí?
Es muy claro entonces el fenómeno de polarización en México, ¿sí? Estamos polarizados fundamentalmente por estos grupos. Y alguien podría decir así nada más en seco, ¿a cuál le van? ¿Sí? Y bueno, unos son muchos, pero otros tienen mucha influencia. Entonces, es interesante la pregunta. Vemos la siguiente. Del reporte de nuestros suscriptores. Miren, aquí también tenemos un signo de desaliento con respecto al presidente. En esta pregunta lo que se les plantea es si se sienten orgullosos del presidente o si se sienten avergonzados. En este caso, prácticamente caemos en la línea de advertencia negativa en el porcentaje de personas que se sienten orgullosas del presidente. Y la caída, si ven los anteriores 2 puntos, pues es importante. Vemos la siguiente. Y también prácticamente roza la línea de advertencia negativa el porcentaje de quienes se sienten avergonzados. Miren, yo hoy lancé en un texto que hice público hace un momento la idea de que pudiera haber sido esa desafortunada situación que se dio con López Dóriga, de que el presidente pues se rebajara a burlarse de una persona que pues podrá ser muy conocida y podrá ser muy relevante, pero es una persona menor a final de cuentas. Quizá eso pudo influir en algunos para sentirse avergonzados. No sé, esta cuestión de analizar pues tiene muchas perspectivas. Alguien pudiera tener una mucha mejor explicación. Vemos la siguiente. Si hoy hubiera elecciones para elegir diputado federal, ¿por cuál partido votaría? Miren, Morena tiene prácticamente 30%, el PRI 7, o sea, estamos hablando de 7 por 4, 28, es una ventaja de 4-1, más de 4-1, con respecto a los partidos en forma individual. Ahora bien, para efectos de comparación en lo que sigue, si nosotros a 29.8 le restamos el margen de error, que es 3.7, entonces prácticamente lo que nos queda es aproximadamente 26%. O sea, la oposición tendría que acercarse al 26% para llegar a una situación de empate técnico. Y de manera individual, evidentemente, ni con chochos le llegan, ¿sí? Vemos la siguiente. La gráfica donde se ve la evolución de esto muestra algo muy interesante. Morena jamás había tenido un fortalecimiento tan fuerte como el que tenemos aquí registrado a partir del 3 de noviembre. O sea, es en un mes y medio o casi en 2 meses, la evolución que ha tenido Morena ha sido impresionante. El único cambio dramático que se dio fue acá por febrero o marzo cuando tuvo un descenso, pero ese tipo de ascenso no lo había tenido nunca. ¿Sí? Vemos la siguiente. Explicar eso también es muy importante. Vemos la siguiente. Con el propósito de quitarle fuerza a AMLO y a su partido, se ha formado una alianza entre PRI, PAN, PRD. Miren, aquí lo que tenemos es que ya juntos hay una intención de voto de 20.1%. Nosotros, a partir del próximo año, ya no vamos a preguntar por partidos, ya dado que están formadas las alianzas, vamos a empezar a preguntar por alianzas para también asomarnos al voto útil en el contexto de alianzas, no en el contexto de partidos. Pero aquí tenemos 20.1%. En este caso, si le agregamos 3 puntos, nos va a dar 23.4. Entonces, de 23.4 a 26, la diferencia no es tanta, ¿sí? O sea, ya en alianza no entramos en empate técnico, pero se acerca esto a un empate técnico, ¿sí? O sea que sí es, o sí debería ser preocupante para Morena esta alianza, o sea, sí le puede quitar una buena cantidad de posiciones si las elecciones fueran hoy, ¿sí? En la evolución que tengamos de aquí a la elección pudiera esto modificarse pues en un sentido o en otro, pero por lo menos está el riesgo de que se fortalezca esto más. Vemos la siguiente. Esta es una pregunta interesante que tiene que ver con los esfuerzos de frena, que son los que están pidiendo que renuncie el presidente, o con la idea que vamos a tener de manera más directa en el 2022. 62% piensa que el presidente no debe renunciar y 19.3% piensa que sí. Vemos la siguiente. Miren, aquí está la clave, ¿sí? Para los que quieren
afectar a Morena o al presidente? Sí. Estas son las respuestas de la gente. ¿Por qué la gente piensa que debe renunciar? Sí, porque no ha hecho bien su trabajo. La oposición se ha desgastado en agredir o a Morena o al presidente, etcétera, pero lo que está generando el mayor conflicto para Morena o para el presidente es que el trabajo que han estado haciendo no está bien. O sea, los resultados, pues, una campaña enfocada a esto pudiera ser mucho más letal para Morena, ¿sí? Y bueno, yo aquí lo digo y esto lo pueden aprovechar los de la oposición que son muy refractarios a eso porque entran con todas las fantasías a la lucha política, pero también es una advertencia para los de Morena, sí. O sea, el talón de Aquiles de Morena son los resultados. Sí, ese es el punto. Hay una serie de cosas adicionalmente, pero si ustedes observan, ya se está concentrando mucho la razón por la cual la gente está molesta en ese tema que tiene que ver con el trabajo, ¿sí? Vemos la siguiente. ¿Conoce usted a alguien que no utilice el cubrebocas? Bueno, pues seguimos con este problema. Estas cosas no se preguntan de manera directa porque todo lo que tiene que ver con el deber ser se responde de acuerdo al deber ser. Si le preguntamos a la gente si ellos usan su cubrebocas, nos van a decir casi todos que sí lo usan. Vemos la siguiente. ¿Ha fallecido algún ser querido por el coronavirus? Lo traíamos en 20% hace unos días. Bueno, ya andamos en 22.6%. O sea que ya está creciendo esto. Ya no es uno de cada 5. Nos estamos acercando a que sea 1 de cada 4 mexicanos que ya hayamos perdido un ser querido. Vemos la siguiente. La resistencia a la vacuna es un tema pues que se ha manejado mucho. Tenemos ya una primera estimación. Hay un 65% que dice que cuando le toque ellos van a vacunarse y eso es muy buena noticia porque tenemos ya una estimación de unas 25 millones de personas que ya tuvieron el coronavirus, ¿sí? Tenemos detectadas un poco más de 1 millón, pero ya en estudios serológicos se detecta pues que hay personas que fueron asintomáticas y ya tienen anticuerpos o antígenos. Eso significa que si este 65% va, con eso tenemos para alcanzar la inmunidad colectiva o la inmunidad de rebaño. O sea que la idea del presidente de decir es voluntario, si alguien no quiere vacunarse, no se vacune, es una muy buena política porque no nos va a afectar, ¿sí? O sea, aunque no se vacunen cerca de 40% o 35%, de cualquier manera el problema quedaría resuelto con la aplicación de la vacuna. Vemos la siguiente. Es todo, compañeros.